Proyecto Pure. Este video trata sobre los hidrocarburos y cómo sus propiedades se relacionan con el agua, buscando mostrar la importancia de encontrar una solución a los derrames que ya ha habido en nuestros océanos. Para esto, se describirán brevemente las fuerzas intermoleculares y las propiedades de los fluidos, para entender cómo interactúan con los hidrocarburos y sus derrames en el agua. Después, presentaremos una propuesta que atiende esta situación desde un punto de vista de interacciones químicas. Un hidrocarburo es básicamente un compuesto químico formado por carbono e hidrógeno. Esta tiene una estructura molecular definida, la que consta de un esqueleto de átomos de carbono a los que se le unen los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno, cada uno comparten un par de electrones con un átomo de oxígeno. Los hidrocarburos cuentan con algunas propiedades físicas, las cuales son el aumento de punto de ebullición con el alcano. Esto, dado a las fuerzas intermoleculares, el punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma razón que aumenta el punto de ebullición. A medida que aumenta el número de carbonos, aumenta la densidad. No se disuelve en agua, sino en solventes no polares como el benceno, éter y cloroformo. Algunos de los métodos a primer vistazo que se pueden usar para la separación de hidrocarburos en el agua son los métodos de decantación, coalescencia y la boya de obturación. Esto tiene un impacto tanto ambiental como social, el cual no puede ser ignorado. Algo que nos ha pasado en los últimos años es que pensamos que el dinero está a nivel de un recurso natural. Podemos vivir sin el dinero, pero no podemos vivir sin agua. La mayoría de las veces vemos las cosas a corto plazo sin pensar en lo que podría suceder en un largo. En el tema social afecta a la comunidad porque en su fuente básica para varias labores que ellos tienen como el riego y el darle de comer a su ganado. En este caso no se ha respetado el derecho al agua y al medio ambiente, dado que la calidad del agua es muy baja. Esta incluso llega al punto de que es agua residual. Si el gobierno debe proporcionar este servicio, debe hacerlo lo mejor posible y sancionar a quien evite llegar hacia él. El derecho del medio ambiente también debe ser algo básico porque la comunidad llegó primero lugar que la fábrica. Que afecta al medio ambiente debe ser muy penalizado por las autoridades para lograr el bienestar de la comunidad. Este video da una descripción del problema presentado, según por un marco teórico que muestra conocimientos relevantes para el comprendimiento del tema, finalizando con una propuesta para la solución de este. Un problema que México tiene que afrontar hoy en día es el derrame de hidrocarburos en nuestros ríos y océanos. Primero, tenemos que entender qué son estos. Los hidrocarburos son el resultado de desechos orgánicos que cruzaron un proceso de millones de años, experimentando altas presiones y quedando varias capas bajo nosotros. Y desde hace mucho tiempo los extraemos como gas natural y petróleo para diferentes funciones, incluyendo su utilización en la creación de combustible. Pero, aunque esto tenga varias utilidades, los combustibles fósiles son la principal fuente de contaminación ambiental, y la obtención de estos genera una gran contaminación a suelos y aguas por varios derrames accidentales. El cuidado de obtención y uso de hidrocarburos puede presentar grandes cargas económicas a nuestro país, y la transición a energías verdes puede ser difícil. Pero no podemos olvidar la violación al derecho de tener un ambiente saludable. Desastres de este tipo suelen ser los peores y más fuertes, puesto que afecta al ecosistema de una manera inmediata. En primero, crea una pantalla de petróleo en el océano que impide el paso de luz solar, y las algas y otras varias especies de flora y fauna marina necesitan de esta para sobrevivir. En un segundo plano, los arrecifes de coral y los peces que viven en estos se ven afectados desde el principio del problema. Cuando sucede un derrame, este acaba con la vida que habita el área que dicho suceso alcanza a abarcar. Es necesario que México empiece a tomar acciones respecto a esta clase de sucesos, acciones inmediatas e intensas para poder prevenir la expansión del petróleo en las aguas una vez sucedido el derrame y también para poder proteger los ecosistemas de los océanos lo mejor posible. Recordemos que los océanos son las principales fuentes de oxígeno del planeta, gracias a lo que contienen. Si los dañamos demasiado o no tomamos las acciones necesarias para controlar estos accidentes, lo más probable es que nos enfrentemos a un futuro donde la esperanza de vida disminuya, y con el paso del tiempo, en el caso más extremo de todos, terminemos con la vida en el planeta. Hay varias razones por las que el derrame de hidrocarburos presenta un gran problema para el agua.
por lo que es importante conocer las fuerzas intermoleculares y cómo se dividen. Primero están las fuerzas de London, que se encuentran en todas las sustancias moleculares. Esas resultan de la atracción de los extremos positivos y negativos de los dipolos inducidos de moléculas que se encuentran una junto a la otra. Esto es la consecuencia de cuando una molécula se vuelve polar por un momento debido al cambio en la distribución de sus elementos y hace una molécula adyacente se vuelva un dipolo inducido. La magnitud de las fuerzas de London depende de qué tan polarizables son las moléculas. Esto en general se debe a su número de electrones. Las interacciones dipolo-dipolo son las interacciones no covalentes entre moléculas polares. Se pueden formar dipolos permanentes cuando hay un enlazamiento de forma simétrica entre átomos que no tienen la misma electronegatividad. Las fuerzas intermoleculares del agua y de la gasolina son dos tipos distintos, lo que hace que se dividan. Las fuerzas del agua son de puente de hidrógeno debido a los dos pares de electrones no reaccionantes del oxígeno. Las fuerzas de la gasolina son de Van der Waals, por lo que son más débiles. El puente de hidrógeno actúa en las moléculas polares y el de Van der Waals en las moléculas no polares. Por ello, la gasolina flota en el agua. Además de las fuerzas intermoleculares, las propiedades de los fluidos también tienen un papel importante en cómo interactúan los hidrocarburos y el agua, por lo que es importante saber en qué consisten estas propiedades. Los hidrocarburos generalmente tienen una alta viscosidad comparada con el agua. Puede llegar a tener una tensión superficial mayor a la de esta, y la presión vapor es mayor en los hidrocarburos que en el agua. Para la solución usaremos algo que vimos en clase, sustancias hidrofóbicas, como el aceite, que pueden interactuar con otras sustancias. Nuestra solución involucra una cera, que es hidrofóbica, pero la que nosotros proponemos contiene un polietileno que absorbe sustancias hidrofóbicas como aceite y petróleo. En la patente europea menciona que todavía no entienden por qué, pero pudieron comprobar por medio de experimentación que sí lo logra hacer y así se consiguió la patente. Nosotros tomamos el producto Pure de la empresa alemana Durex. Este producto se inventó en 2010 y ganó el premio al producto europeo más innovador, además de que su inventor ganó el premio a mejor inventor europeo, ambos en 2017 por la Oficina Europea de Patentes. Este producto es un wax que causa de un error en la presión y temperatura se pudo crear. Este producto absorbe aceites, petróleos, químicos y alcohol sin absorber agua. 1 kilo de Pure absorbe 6.5 litros de petróleo y mantiene el petróleo dentro de él. Este producto es reciclable y reusable porque el mismo petróleo que se absorbe por el Pure puede ser separado por medio de una centrifugadora. Este producto se está usando mucho en África, donde frecuentemente se rompen los ductos y afecta los riegos de agua. Para empezar las conclusiones, nuestro producto surgió de un problema similar en tiempo atrás, cuando en el Golfo de México se derramó petróleo. Esto es bueno porque gracias a nuevas invenciones estamos logrando solucionar problemas que tenemos todos los días. Para esto creo que es importante incluso tener estos productos en casa para un futuro. Definitivamente, implementar esta solución del proyecto Pure al problema al que se está enfrentando México sería difícil, puesto que México no es un país de primer mundo. Pero es algo necesario, es algo que debe suceder. Nos hemos enfrentado varias veces a este problema, como ya se comentó con anterioridad, y es algo que no puede seguir pasando. Necesitamos encontrar una solución y esta es la más viable. Y pues bueno, para concluir, el agua es un recurso vital para el mundo. Desgraciadamente, con los derrames de petróleo la estamos contaminando y quitándole el hábitat a muchas especies acuáticas. Si seguimos así, en un futuro nos estaremos limitando al uso de esta y será más cara. ¿De qué sirve tanta inteligencia y trascendencia si no podremos tener un lugar limpio y sano donde vivir? Por lo que la solución que planteamos en este video es la más adecuada. Lo que yo puedo concluir de la investigación de este proyecto es que a pesar de la complejidad que tiene la limpieza de los hidrocarburos en las aguas y océanos, es algo que sí se puede resolver con la innovación que ya se tiene en el día de hoy.
Por lo tanto, a pesar de que es difícil y tal vez sea un reto económico y químico llevar esta propuesta a cabo, cualquier propuesta que prometa buenos resultados es necesaria para que en un futuro podamos llegar a un medio ambiente saludable. En base a nuestras investigaciones, puedo concluir que los mismos humanos somos los que estamos destrozando nuestro medio ambiente y nuestro mundo. Y más importante, nuestro recurso natural, que es el agua. Estamos matando flora y fauna, estamos parando las actividades económicas del lugar en donde estamos contaminando con los hidrocarburos. Pero todo esto no es el fin. Hay muchas soluciones y dentro de todas esas, la que nosotros planteamos es la más viable. No es la más económica, pero es la más viable que en un futuro podría salvarnos de todo esto que estamos haciendo.